Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar? Cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Josafat, posiblemente un santo obispo mártir desconocido para muchos, pero tuvo una gran importancia y su ejemplo y su herencia sigue siendo muy importante. Él era obispo de la Iglesia ortodoxa, pero comprendió que la ruptura de la Iglesia ortodoxa con la Iglesia católica, año 1054, había sido por motivos políticos y no por motivos teológicos, porque la cuestión del filioque, esa palabra que se introduce en el credo, y es que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, era una cuestión ciertamente menor y que no justificaba, y que se podía entender bien, además por ambas partes, no justificaba un cisma. Así que San Josafat, unido a otros sacerdotes y laicos de la actual Ucrania, decidió pasarse a la Iglesia católica con unas condiciones. Por ejemplo, tenían que respetarse las tradiciones litúrgicas, la celebración litúrgica al modo ortodoxo, igual que el idioma. Tenía que respetarse también el matrimonio de los sacerdotes, es decir, en la Iglesia ortodoxa, y por tanto entre ellos también, se ordenaba a hombres casados. No es que se casaban los sacerdotes, sino que primero estaban casados y después se les hacía sacerdotes. Y se fundó lo que se conoce vulgarmente con el nombre de Iglesia Uniata, es decir, los unidos a la Iglesia Católica, los que volvieron a la unidad con la Iglesia Católica, que tienen una cierta importancia, minoritaria, desde luego, en Ucrania, pero también en otros países del entorno, en Rumanía o incluso en algunas partes de Polonia. Los uniatas, católicos, de rito griego, que en todo son como los ortodoxos, pero que son verdaderos católicos y están unidos al Papa. Naturalmente esto no iba a resultarle gratis a San Josafat y murió mártir. Los que no querían esta unidad, los que les parecía que era una traición a la Iglesia ortodoxa, le mataron. La Iglesia reconoció que había sido asesinado por odio a la fe, lo declaró mártir. Una vez más, el ejemplo de un mártir nos indica cómo tenemos nosotros que comportarnos, hasta dónde tenemos que estar dispuestos a llegar. Yo quisiera decir una palabra sobre el Evangelio de hoy, porque el Señor nos hace ver que cuando cumplimos nuestras obligaciones, no estamos haciendo nada extraordinario. Estamos simplemente haciendo lo que debemos hacer. Y pone este ejemplo del campesino, dice que el pastor que llega y no le dice el señor de la casa, el dueño de la casa, de la finca, siéntate que yo me voy a poner a servirte, sino que le dice, pues mira, te vas a dar una ducha, te vas a lavar y sigue cumpliendo ahora la parte de tus obligaciones que hay en la casa. Cuando hacemos lo que se nos ha mandado, no tenemos por qué esperar que nos aplaudan. No hemos hecho más que lo mandado, no hemos hecho más que cumplir con nuestras obligaciones. Si el problema está
en que ni siquiera llegamos a cumplir con nuestras obligaciones. ¿Tiene que estar Dios agradecido hacia mí porque voy a misa? En mi caso, como soy sacerdote, porque celebro misa. ¿Tiene que estar Dios agradecido hacia una persona que no roba? Te voy a poner una medalla, no has robado. ¿Tiene que estar una esposa agradecida porque su marido no la pega o no la engaña con otra mujer? Está haciendo lo que tiene que hacer, ni más ni menos. El agradecimiento es nuestro hacia Dios. Es nuestro porque Dios nos da la fuerza, la gracia para hacer el bien y evitar el mal. Y somos nosotros los que, sabiéndolo, muchas veces hacemos el mal que sabemos que no debemos hacer. Muchas veces en las conversaciones normales se escuchan frases dichas quizá sin pensar, pero que reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón, motivación de nuestros comportamientos. Tienes un problema y te encaras con Dios. Tienes fe y por eso te encaras con Dios. El ateo no lo hace, se supone. Tienes fe, tienes un problema, te encaras con Dios. Y le reprochas y le dices, ¿cómo puede ser que no me hayas escuchado mis oraciones? Yo que voy a misa todos los domingos. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto a mí? En cambio a ese otro, fíjate, con lo malo que es. A ti te parece, por lo menos, que es malo, y quizá lo sea. A ese otro no le pasa lo que me está pasando a mí, o a mis hijos, ¿no? Ese reproche a Dios indica, sin que tú seas consciente de ello, que en el fondo piensas que le estás haciendo un favor a Dios al ir a misa el domingo o simplemente a cumplir con tus deberes. Con respecto a Dios, ahí está el ejemplo de los mártires. Ni siquiera los que derraman su sangre por Él le hacen un favor. Están haciendo aquello que es nuestro deber. Poner a Dios, nuestro Creador y nuestro Señor, en el primer lugar de nuestra vida. Pero es que con respecto al prójimo, también debemos pensar algo parecido, no igual, porque Dios es distinto, pero algo parecido. ¿Le haces un favor a tu mujer porque no la engañas? ¿O a tu marido porque no le engañas? Estás haciendo tu deber. ¿Le haces un favor a tu padre porque es anciano y le cuidas? Estás haciendo tu deber. ¿Haces un favor en la empresa donde trabajas porque vas a trabajar y cumples tus horas? Estás cumpliendo con tu deber. Quizá miramos alrededor y decimos, ese otro no lo hacen. Es posible. Pero nosotros no tenemos que mirar alrededor, tenemos que mirar hacia arriba. Tenemos que mirar hacia Dios. Y tenemos que decirnos a nosotros mismos, Dios se merece todo. Y esto que hago no es más que cumplir con mi deber. Soy un siervo inútil. No he hecho más que lo que debía de hacer. Esa es la verdadera humildad. Que así sea.